buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Continuamos con el repaso de la lección de escuela sabática para hoy jueves 23 de octubre del 2025, titulada La segunda mejor opción. Vamos a orar para empezar este repaso. Amado Padre Celestial, le damos gracias. Gracias porque hoy nos has permitido reunirnos para estudiar su palabra una vez más. Queremos que este repaso no sea solo un intercambio de ideas, sino una experiencia en la que su Espíritu Santo nos hable a nuestros corazones. Padre, enséñenos a confiar plenamente en usted, aun cuando nosotros no entendemos el camino. Ayúdenos a no conformarnos con nuestras soluciones humanas, sino siempre a buscar siempre su perfecta voluntad. Que cada palabra compartida hoy, Padre, pueda fortalecer nuestra fe, renueve nuestra obediencia y que nos acerque más a usted. Quédese con nosotros en este momento de estudio y haga que su presencia sea real en medio de su pueblo. En el nombre poderoso de su amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Hoy nos encontramos frente a dos relatos que son muy poderosos, que nos muestran a un Dios que actúa en medio de las batallas de su pueblo. Pero más allá de la victoria militares, estas historias nos invitan a mirar más profundamente qué pasa cuando nosotros no confiamos del todo en Dios. ¿Qué ocurre cuando por temor o por impaciencia escogemos nuestros propios métodos en lugar de esperar en su dirección? Esta lección nos lleva a reflexionar sobre esa lucha interior que todos enfrentamos entre hacer las cosas a la manera de Dios o a nuestra manera. En ambos relatos, las batallas contra Amalek y la conquista de Jericó, el resultado dependió no de la fuerza, sino de la obediencia y de la fe. A través de ellos nosotros aprendemos que el Señor no solo quiere darnos victorias externas, sino enseñarnos a confiar plenamente en Él, incluso cuando el camino parezca poco ilógico o diferente de lo que nosotros esperaríamos. Y hoy, al nosotros repasar esta lección, siempre pensemos en qué área de mi vida estoy eligiendo la segunda mejor opción. ¿Estoy dejando que Dios dirija mis pasos o todavía quiero mantener el control? Nuestra lectura bíblica para hoy se encuentra en Éxodo 17, del 7 al 13, las batallas contra los amalecitas en Refidim, y Josué 6, 15 al 20, la caída de las murallas de Jericó tras siete vueltas. La lección explora cómo el pueblo de Israel se vio llevado a una segunda opción, a una segunda mejor opción, cuando no permaneció confiado plenamente en la intervención de Dios, y cómo esto se reflejó en sus experiencias de conflictos y de victorias. Los puntos clave: confianza en Dios, nuestra acción humana. En Éxodo 17, Israel enfrentó al enemigo, a los amalecitas, con la intervención de Dios a través de Moisés levantando las manos. En Josué 6, aunque hay participación humana, el pueblo da vuelta alrededor de la ciudad, tocan las trompetas, gritan. La victoria es el resultado del actual divino. La lección señala que el plan ideal de Dios no incluía las guerras para Israel. Más bien, mediante la obediencia y la dependencia de Dios, podrían haber experimentado victorias sin luchar. La murmuración y la incredulidad como desencadenante. En Éxodo 17:3, los israelitas preguntan: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Lo que no demuestra a nosotros la falta de confianza. La lección indica que la incredulidad del pueblo
llevó a que Dios permitiera que los conflictos vinieran para enseñarle a depender de Él. La segunda mejor opción, en lugar del plan ideal, la obediencia plena, la dependencia directa de Dios, sin la necesidad de luchar. El pueblo elige por incredulidad un camino de comprometida participación humana en el conflicto. Así, aunque logran victoria, no es la opción original de Dios, es la segunda mejor opción. Pues, en tanto que operan en condiciones menos ideales, esto nos invita a reflexionar. ¿Estamos nosotros confiando plenamente en Dios o recurrimos a segundas secciones? Nuestros esfuerzos humanos, cuando nosotros podríamos hacerlo mejor mediante la dependencia total. Les pregunto, ¿cómo podría la memoración impactar nuestra vida hoy? Les invito a reflexionar en nuestras lecciones espirituales. ¿Confiamos primero en Dios o en nuestras estrategias humanas? Reconocer que Dios quiere tomar la iniciativa, establecer la estrategia y que nuestra participación debe venir de la fe y de la obediencia más que de esfuerzo y de dependiente. Este repaso, la segunda mejor opción, nos llama a revisar nuestra vida espiritual, a ver si nosotros estamos viviendo la primera mejor opción, total confianza y dependencia de Dios, o si hemos accedido a una segunda mejor opción, mezclando nuestra fe, esfuerzo propio, que aunque puede producir resultados, no es lo óptimo que Dios desea para nosotros. Nos desafía a elegir la mejor opción, confiar en Dios, obedecerle y permitir que Él actúe totalmente en nuestras vidas. En Éxodo 17, 7 y 13 y Josué 6, 15 al 20, ¿qué similitudes encontramos entre estos dos relatos bélicos y en qué se diferencian? Ambos relatos de Éxodo, en la batalla contra Amalek, y Josué, en la caída de Jericó, presentan la intervención de Dios en contextos bélicos, pero desde un ángulo espirituales muy distinto. Veamos nuevas similitudes y diferencias más allá de lo que ya hemos comentado sobre la confianza o la segunda mejor opción. Similitudes nuevas entre Éxodo 17, 7 y 13 y Josué 6, 15 al 20. Ambos relatan victorias imposibles humanamente. En ambos casos, el pueblo de Israel no tenía los recursos suficientes para vencer por su cuenta. La victoria demostraron que el resultado no dependía del poder militar, sino de la presencia directa divina. La fe del pueblo se expresó mediante acciones simbólicas. En Éxodo, Moisés debía mantener las manos levantadas y cuando lo hacía, Israel vencía. En Josué, el pueblo debía marchar y tocar las trompetas por 7 días antes de gritar. En ambos casos, Dios pidió obediencia activa a señales aparentemente irracionales, mostrando que la fe se demuestra con acciones concretas, no solo palabras. La cooperación fue esencial. Moisés necesitó a Aarón y a Hur para sostener sus brazos. Josué necesitó la obediencia exacta de todo el pueblo y de los sacerdotes. En ambas escenas, la victoria fue comunitaria, no individual. Enseñanza que la fe se fortalece en comunidad. Dios utilizó las situaciones como lección espiritual. Y en ambos relatos, el propósito no fue solo ganar una guerra, sino enseñar dependencia y obediencia. Cada experiencia reveló algo sobre el carácter de Dios,
su poder, su fidelidad y su método de guiar a su pueblo. La diferencia profunda entre ambos relatos, las causas del conflicto. En Éxodo 17, el ataque fue provocado por Amalek, un enemigo externo que quiso destruir a un pueblo recién liberado. Israel actuó en defensa propia. En Josué 6, Israel tomó la iniciativa por mandato divino para conquistar la tierra prometida. Fue una misión ofensiva, no defensiva. Nos enseña que Dios puede obrar tanto cuando nos defendemos del mal como cuando avanzamos bajo su dirección. El papel del liderazgo. En Éxodo, Moisés intercede y simboliza la mediación. Sus manos levantadas representan la intención continua. En Josué, el liderazgo es militar. El liderazgo militar y organizativo. Josué ejecuta órdenes precisas de Dios. Dos estilos distintos de liderazgo, guiado por el Espíritu. Uno intercesor y el otro estratégico. El tipo de investigación divina. En Éxodo, el milagro ocurre mediante la batalla. Mientras Moisés mantiene su postura, Dios actúa progresivamente. En Josué, el milagro ocurre al final del proceso. Tras obedecer completamente, las murallas caen en una sola vez. Una muestra de que Dios puede obrar gradualmente o de manera repentina según lo que desea enseñar. El estado espiritual del pueblo en Éxodo, el contexto previo fue el de murmuración y de duda. ¿Está Jehová entre nosotros o no? En Josué, el pueblo muestra obediencia y silencio reverente hasta el momento indicado. Contraste entre incredulidad inicial y madurez espiritual. El pueblo creció en fe con el tiempo. Ambos relatos nos enseñan que las guerras del pueblo de Dios son ante todo batallas de fe. En Éxodo, Dios nos enseña le enseña al pueblo que sin su presencia no pueden sobrevivir. En Josué, Dios le demuestra que con su presencia pueden conquistar lo imposible. En otras palabras, Éxodos nos muestran la fe que resiste, mientras que Josué muestra la fe que conquista. Mi querida familia en Cristo, tanto en Josué tanto el relato de Éxodo 17 como Josué, Dios nos demuestra que la victoria nunca depende del tamaño del ejército que enfrentamos, ni de la estrategia, sino de la obediencia y de la comunión constante con Él. Pero sin embargo, también vemos que el pueblo tuvo que aprender a confiar paso a paso. A veces, como ellos, también nosotros enfrentamos batallas que no pedimos, o murallas que parecen imposibles de derribar. Pero en ambos casos Dios sigue siendo el mismo, poderoso, fiel y dispuesto a actuar cuando su pueblo se une en fe. El Señor no busca que tengamos la segunda mejor opción, aquella que mezcla nuestra fuerza con un poco de fe. Él desea que vivamos en su mejor plan, donde su poder se manifiesta plenamente y nuestra dependencia es total. Cada desafío, cada lucha es una oportunidad que tenemos para que Dios muestre quién es Él en nuestras vidas. Y hoy el Señor te pregunta: ¿confiarás en mí por completo? Aun cuando no veas resultado inmediato. No necesita levantar una vara ni marchar alrededor de unas murallas
Solo necesitas mantener tus manos levantadas en oración y tu corazón firme en fe. Dios sigue derribando muros y venciendo enemigos invisibles cuando su pueblo se humilla y le obedece. Le invito a entregar sus batallas al Señor. No peleen solo. No se conformen con la segunda mejor opción de hacer las cosas a su manera. Permitan que Dios tenga el control total. Y cuando la victoria llegue, porque llegará, que sea evidente que fue Dios quien peleó por ti, quien peleó por mí. Yo decido entregarle todas mis batallas, todos mis problemas, todos mis conflictos, para que Él pelee por mí. Y como dice ahí, con la seguridad de que Él ganará, porque ya Él ganó. Ya Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Ya el enemigo está vencido y va a ser vencido nuevamente cuando Él venga en gloria y majestad. Que Dios les bendiga. Vamos a orar para terminar este repaso. Amado Padre Celestial, le damos gracias. Gracias por habernos hablado a través de su palabra en este repaso. Hemos comprendido, Padre, que sus planes son mejores que los nuestros y que confiar plenamente en usted es la única manera de vivir en victoria. Padre, perdónenos por las veces en que hemos querido hacer las cosas a nuestras maneras. Den un corazón humilde y obediente, dispuesto a esperar en su tiempo y seguir sus indicaciones, aunque no la entendamos del todo. Y que al terminar este estudio queremos salir fortalecidos en fe, con la decisión firme de caminar caminar de su mano y dejar que usted dirija cada batalla en nuestras vidas. Que su Espíritu Santo nos acompañe en el resto de este día y que nuestras acciones puedan reflejar siempre que usted es el centro de todo lo que hacemos, que todo lo que hagamos sea para honrarlo y glorificarlo. En el nombre de su Hijo, amado en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga y recuerden que nuestra cita continúa siendo mañana. Ve el repaso de hoy, pero regrese mañana. Que pasen un feliz y maravilloso día. Dios les bendiga. Hasta mañana.